Nos pasamos la vida buscando mejorar. Queremos ser más de lo que somos, alcanzar nuestro máximo potencial, cumplir una misión, avanzar en un camino. Ya sea en lo material o lo espiritual, siempre hay una meta futura que nos empuja. Y no es que esté mal, pero ¿es toda esta búsqueda realmente necesaria o es un impedimento? Hoy quiero invitarte a hacer una pausa, a detenerte por completo, no para encontrar una nueva técnica ni para añadir más conceptos a tu mente, sino simplemente para estar. Solo escucha, porque en este preciso instante no te falta nada, todo está bien, todo es como debe ser, y en realidad nunca pudo haber sido de otra manera. Comenzamos. Estar simplemente aquí y no hacer nada es lo más sabio que podemos hacer en este mundo. No necesitamos adquirir o alcanzar nada, porque originalmente ya estamos completos. La verdad de la vida no es una meta que alcanzar, sino la realidad del paso que estamos dando en este preciso instante. Nuestra vida cotidiana es nuestro verdadero encuentro con la realidad, del que no debemos tratar de escapar. El universo es como somos nosotros. Entre el cielo y la tierra no hay más que este suceso, este fenómeno, este acontecimiento. Estamos exactamente en el origen de la creación del universo. Cuando estamos haciendo cualquier cosa, debemos simplemente hacerla con toda atención. De otra manera, no estaremos viviendo en este mundo. Con enfrentar naturalmente la experiencia diaria del aquí y el ahora siempre, es suficiente. Vivimos soñando con alcanzar algo más y ser mejores de lo que ya somos, guiados por el ego, cuando en realidad nuestras vidas diarias son ya el verdadero milagro. Si aceptamos las dificultades y el dolor al 100%, desaparecerá el sufrimiento de rehusarnos a aceptarlo todo tal cual es. Si permanecemos completamente abiertos a aceptar cualquier cosa que aparezca en nuestro camino, no tendremos que decidir nada, ni que hacer más planes, y nos liberaremos de tener que elegir. Vaciando nuestras mentes, somos capaces de aceptar las cosas como vienen y de encontrarnos con los demás, como si siempre fuera la primera vez. Vivir aceptando por completo este momento es la sabiduría del verdadero encuentro correcto con la realidad. Lo que vivimos ahora es la verdadera vida. Por eso nuestras acciones cotidianas deben ser realizadas entregándonos por completo a ellas, sin intenciones ni expectativas. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla de todo corazón y dejar que la vida tome su propio curso. Nuestras experiencias de la niñez quedan en el subconsciente y determinan nuestra visión del mundo. Al principio somos tan puros como un papel en blanco, pero con la edad el papel va volviéndose de un determinado color. Siempre podemos aceptar nuevos colores, pero en lo profundo permanece siempre el color de nuestra niñez. Debemos deshacernos de todo lo que tiñe el papel blanco original. Tal pureza vacía es nuestro ser más íntimo, que ya existía antes del nacimiento de nuestros padres. Entonces, naceremos de nuevo a cada momento. Cuando hacemos algo usando nuestra voluntad, los efectos nos encadenan. Pero si los fenómenos y las pasiones pierden el poder de agitarnos, se despierta la gran naturaleza de Buda en la no-mente, nuestra esencia no dual más íntima, que es compartida por todos los seres, ya que todos somos uno y el mismo cuerpo, una y la misma existencia. Estar aquí y ahora simplemente y sin ningún esfuerzo es algo que puede hacer todo el que quiera hacerlo. Es la esencia más profunda de la vida humana y no tiene nada que ver con seguir una práctica, una filosofía o una religión. Seamos solo el ser y olvidémonos de todo lo demás.
Permanezcamos en el ser y dejemos que el ser se ocupe de nuestras vidas. En esto consiste verdaderamente la rendición total. Entonces veremos que la actividad cotidiana no está en conflicto con la no dualidad. Solo hay vida, no hay nadie viviéndola. Nosotros somos la vida y al mismo tiempo la vida es atestiguada mientras tiene lugar en nosotros. Permanezcamos solo como el ser, presentes en el ser, sin que la atención se quede atrapada en nada, y ya no necesitaremos ocuparnos de nuestra vida nunca más. Cuando reconocemos nuestro verdadero ser, el mundo no se desvanece, todo nuestro entorno sigue aquí como siempre. Lo que desaparece es la historia que habíamos creado a su alrededor. Por eso se dice que hay una sola tierra, pero millones de mundos en ella. Si nos hacemos conscientes de la calma y la tranquilidad que aparecen por sí mismas cuando dejamos de perseguir los pensamientos, sentiremos un inmenso vacío que nada puede alterar y comprobaremos que las acciones se suceden por sí mismas con una maravillosa sincronicidad y un fluir especial. El ser no necesita meditar, ni necesita la introspección para llegar a sí mismo. Nuestra vida puede ser realmente bella si dejamos de creer en las promesas de los pensamientos que nos dicen cómo tenemos que ser y qué tenemos que hacer. Nosotros ya somos. Dejemos simplemente que todo se desarrolle en nuestra presencia. Esta es una maravillosa forma de vivir que podemos comenzar desde ahora mismo. Ganar y perder, correcto y equivocado. Dejemos todo el dualismo en paz y no creemos problemas donde no los hay. No es necesario esforzarse deliberadamente por eliminar los pensamientos, mantener un estado de ser determinado, ni recorrer camino alguno, porque nuestro estado mental original nos pertenece desde siempre. No hay que ganarlo, nunca nos ha faltado, y nadie nos lo puede dar o arrebatar. Para reconocer nuestra verdadera naturaleza ahora mismo, no tenemos que involucrarnos en inútiles prácticas, sino simplemente dejar la mente tal como es, pues nuestra naturaleza original no es otra que nuestra mente ordinaria. Nuestro parpadeo es ya el maravilloso funcionamiento de nuestra verdadera naturaleza, la no dualidad. Nada nos falta, ya lo tenemos todo, y podemos usarlo libremente, no tenemos que buscar nada más. Es suficiente con no quedarnos atrapados entre los pares de opuestos del pensamiento conceptual. Creemos que todo es para algo, y pensamos que el presente es solo una preparación para llegar a ser algo más en el futuro, y como todos nuestros pensamientos se basan en puntos de vista rígidos y estáticos, nos es imposible ver que la naturaleza no dual de Buda, que es anterior a que esos puntos de vista se formaran, está tan cerca de nosotros. La enseñanza de Buda es vivir sin más esta vida de circunstancias siempre cambiantes. Todos compartimos nuestro verdadero ser no dual, que es brillante y transparente, como el inmenso cielo azul. Debemos reconocerlo y dejar que se manifieste libremente en todas las actividades de la vida, en todas partes y siempre. El remedio es simplemente seguir nuestro camino, sin quedarnos atrapados en necios enredos. El estudiante del conocimiento aspira a aprender más cada día, pero el estudiante del Tao no, porque perdiendo aun lo que ya sabía, llega a no hacer nada, y haciendo nada, todo queda hecho. Sentados tranquilamente sin hacer nada, la primavera llega y la hierba crece por sí sola. Cada día es un viaje, y el viaje en sí mismo es nuestro hogar.
Debemos dejar que las cosas sigan su propio curso, sin emplear en ningún caso nuestra voluntad. Así la mente única dirigirá espontáneamente nuestra relación con el mundo y recuperaremos la dicha y el brillo originales de nuestra verdadera naturaleza original. La comprensión más acertada es que no hay nada que comprender. Seamos el vacío, eso es todo. Movámonos con total espontaneidad, manteniéndonos puros, serenos y estables, sin mezclarnos con nada. La llegada de la vida no puede evitarse, ni su partida puede ser detenida. Por eso el gran camino es no actuar y no moverse. Las cosas ya son como son, y aunque nadie comprende su origen, aquí están, sin embargo, en todo su ajetreo y bullicio desde siempre. No hay nada que buscar, solo tenemos que dejar de fantasear y ser sin más lo que ya somos. El continuo fluir de los sentidos no necesita nuestra intervención y sin embargo nunca se detiene. Si nos damos cuenta de que nada nos falta ahora mismo mientras realizamos nuestras actividades cotidianas, ya no necesitaremos buscar nada más. Solo podemos reconocer nuestra verdadera naturaleza llegando por nosotros mismos a la conclusión de que en realidad nada nos falta. Solo somos responsables de dar el primer paso. Dejemos después que todo se desarrolle naturalmente por sí mismo. No sigamos la corriente, seamos la corriente. La mente cotidiana de todos los días es ya la iluminación. Solo tenemos que mantenernos en este mundo y abstenernos de imaginar ningún otro. No me pertenezco, ni sé lo que estoy haciendo, más que un lápiz sabe de lo que está escribiendo. Desde el principio, todos estamos completos y somos perfectos. Los movimientos de las piernas y los brazos de un recién nacido son ya el espléndido funcionamiento de nuestra naturaleza no dual original. El pájaro vuela, el viento sopla y todas las cosas cambian gracias a nuestra verdadera naturaleza, sin depender de las enseñanzas de nadie ni del poder de los pensamientos dualistas o las palabras. Una vez que estamos en el estado natural, todo ocurre por sí mismo. De hecho, es precisamente nuestro esfuerzo por cambiar lo que nos saca de nosotros mismos y evita que funcionemos de la manera natural, estableciendo un contacto vivo con las cosas que están presentes, sin pensar en las que no lo están. No existe la iluminación permanente. Darnos cuenta de ello es la verdadera iluminación suprema. Si no podemos ni siquiera experimentar directamente la realidad del mundo en el que estamos funcionando, mucho menos podremos experimentar el más allá o la realidad suprema, que son solo invenciones del pensamiento. El estado natural no es un estado de ausencia de pensamiento, pues este es necesario para sobrevivir, sino que el pensamiento deja de asfixiarnos y recupera su ritmo natural. Ya no hay más un yo permanente que lea todos los pensamientos y piense que son suyos, ni lo que percibimos es diferente del que lo está percibiendo. Cuando dejamos de tratar de comprender o de intentar cambiarnos, lo que queda es el estado natural. El acontecer es un movimiento sin dirección. Tratamos de canalizar ese movimiento para lograr obtener algo de felicidad, pero en realidad lo que nos hace infelices es la búsqueda de algo que no existe más que en el pensamiento.